Estudiantes de Derecho y otras disciplinas, bienvenidos a un nuevo video. Espero que les guste ahora esta iluminación amarilla que hace juego con la remera. Bueno, en este caso vamos a ver un fallo que tiene que ver con una escribana que no tuvo un buen desempeño en sus funciones y simplemente abusó de su posición o de su oficio para estafar a sus clientes reteniendo sumas de dinero que le correspondían a ellos. Es decir, se quedó con más plata de la que les correspondía y se valió, justamente utilizó su investidura o su condición de notaria para falsear instrumentos públicos. Recordemos justamente que los instrumentos públicos son aquellos que están dotados de lo que se conoce como fe pública y por lo tanto se presumen válidos, veraces. Y para demostrar o acreditar que ese instrumento público es falso, se tiene que llevar adelante un procedimiento que se llama redargución de falsedad, que hemos visto en otro video. Entonces aquí se castiga a esta escribana por su responsabilidad civil, por haber estafado a sus clientes reteniendo sumas de dinero que le correspondían. Lo que entiendo yo, se trata de un caso de lesión objetivo-subjetiva, antiguo 954, actual 332, que tiene que ver con el enriquecimiento sin causa. Es decir, que una persona, en este caso la escribana, se aprovecha de la necesidad, ligereza o inexperiencia de otras personas para obtener una ventaja económica evidentemente desproporcionada. Entonces, ¿se puede condenar a una persona civilmente por esto? Sí. Penalmente no, porque no habría enriquecimiento ilícito. La figura paralela es la usura, que no se aplica, pero podría llegar a aplicarse dentro de la esfera penal el delito de estafa, 172. Es decir, ardid o engaño, la escribana engaña a sus víctimas, haciéndoles incurrir en un error a través del cual realizan una disposición patrimonial perjudicial. A esto apunta la estafa, que son los tres elementos. Entonces, claramente hay un engaño por parte de la escribana que se hace acreedora de sumas que no le correspondían y por eso entiendo yo que se trata de un caso de lesión objetivo-subjetiva y obviamente la escribana vulnera el principio de buena fe y el principio de no dañar, del artículo 19, alterum non laedere, cuando nos habla de no perjudicar a otros. Y bueno, hoy, viéndolo hoy con el código actual, vulneraría el 1710, que tiene que ver con la prevención del daño, y el 1725, que ya hablamos un montón de veces, que establece que cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor va a ser la diligencia exigida. Entonces, a un profesional o una profesional como una escribana, que requiere determinada investidura y tiene ese oficio, y sobre todo goza de esa presunción a su favor, de esa fe pública que plasma en su instrumento público, en su escritura, justamente esto hace que tenga otra responsabilidad y se le pueda exigir más que a una persona común y corriente. A esas personas no se les podría exigir de más por una cuestión de principio de confianza. Uno entiende que va un escribano o una escribana y confía en lo que está haciendo la escribana porque es ella la que estudió y la que sabe, y no las otras personas que están del otro lado, que si bien pueden tener conocimientos básicos o tener idea de muchas cuestiones, no del todo. Entonces, responsabilidad civil de una escribana que incumplió con la labor profesional encomendada y estafó a sus clientes reteniendo sumas de dinero que les correspondían a estos últimos, valiéndose para ello de su condición de notaria para falsear instrumentos públicos, y por eso yo lo encuadro dentro de la lesión objetivo-subjetiva, antiguo 954, actual 332 del Código Civil y Comercial. Y, por otro lado, podría iniciarse una denuncia penal por estafa tranquilamente. No por usura porque no se aplica, pero vamos a ver entonces bien cuáles son los hechos del caso. Bueno, esto ocurrió en la ciudad de Buenos Aires. Es un fallo de la Sala C, de la Cámara Nacional de Apelaciones, REH contra DNBH sobre daños y perjuicios. Bueno, ¿qué fue lo que pasó entonces? Estas personas, cuya identidad se reserva, interponen una demanda por daños y perjuicios contra la escribana
y citan como tercero al Colegio de Escribanos de la Capital Federal en su carácter de administrador del Fondo Fiduciario de Garantía. Recordemos que tenemos un instituto procesal que es la citación de terceros, si mal no recuerdo en el artículo 94 del Código Procesal Civil y Comercial. Bueno, dijeron entonces que esos fondos que tenían ahorrados a la constitución de mutuos con garantías hipotecarias en operaciones que estarían recomendadas y supervisadas por la escribana. Señalaron que ella se burló de su confianza, entonces aquí hay una afectación, una vulneración al principio de confianza que reina en todas las relaciones civiles, al menos, y se aprovecharon de su buena fe, Entonces, buena fe justamente obrar con cuidado y previsión, con la diligencia debida o esperada, es decir, comportarse de la manera en que nosotros esperamos, de una manera correcta, funcional, acorde a su oficio o su profesión. Y justamente la escribana hizo todo lo contrario. Obró de mala fe, con malicia, con dolo, con conocimiento y con intención de dañar, aprovechándose o abusando justamente de esta figura que tenemos dentro de la estafa, el abuso de confianza. Entonces, abusando de la confianza y por supuesto de su cargo, sabiendo que tenía facilidad para alterar los instrumentos públicos, para retener esa suma de dinero que no tendría que haber retenido y quedársela para sí. Bueno, entonces sostienen que el 26 de febrero de 1998, mediante una escritura, esta escritura 133, con la intervención de la escribana demandada, se constituyó un mutuo con garantía hipotecaria, mediante el cual EHR entregó en préstamo a Roberto Oscar la suma de $14.500, que tenía que ser restituida en 12 cuotas, como ven aquí en pantalla. Estos pagos se tenían que llevar adelante en la oficina de la escribana. Por este hecho, el accionante le reclama a la escribana la suma de $580 correspondiente a 2 cuotas de intereses, con más la cantidad de 7.234 que corresponden a la cancelación parcial del capital que ella habría percibido del deudor y no habría entregado al acreedor. Entonces vemos que ella retiene $580 y por otro lado 7.234 que esto había percibido el deudor y tenía que ser entregado al acreedor. Y en vez de retener y entregar, ella retiene y se lo queda. Y aquí está el problema. Entonces, el 6 de mayo de 1998, con la intervención de la demandada, se celebró otra escritura, que es el hecho número 2, antes hablamos del hecho número 1, en la que se instrumentó una cesión de crédito hipotecario del que Alfredo Bianco era acreedor, ven aquí la escritura, a favor de ASDR, y por esta operación la señora entregó a la escribana demandada la suma de $10.000. Por este hecho, el accionante reclamó a la señora DN el reintegro del capital aportado, ya que luego de la entrega del dinero había procedido a cancelar la escritura matriz de la cesión hipotecaria por no haber concurrido las partes. Entonces le entregan $10.000 y como no concurren las partes, decide cancelar esa escritura de cesión hipotecaria y pide la restitución del dinero. Restitución que no se efectúa y, por supuesto, la escribana de mala fe no devuelve ese dinero y se queda con esos $10.000. Y después tenemos un tercer hecho. El 25 de febrero de 1998 se le encomendó a la escribana que confeccionara, redactara o hiciera una escritura en la que constara el mutuo con garantía hipotecario celebrado con Alejandra Marcela Besone de Lombilla. Este negocio quedó plasmado mediante otra escritura, que fue la 365, y este es el hecho número 3. De esto surge que los accionantes entregaron en préstamo a Alejandra Marcela Besone de Bombilla la suma de $40.000 y la de $30.000 respectivamente. Entonces le entregaron en total $70.000. Para garantizar, o los efectos de garantizar esa operación, se grabó con hipoteca en primer grado de privilegio el inmueble que están viendo aquí. Entonces ese inmueble fue sometido a hipoteca para poder garantizar esa operación, por la suma total de $70.000, que eran estos 40 y 30. Bueno, entonces los accionantes, quienes demandan, le reclaman o le exigen a la escribana que ella adulteró, modificó en forma unilateral, sin contar con el consentimiento de ellos, una cláusula que era la 13ª de esa escritura mediante un raspado.
Ello derivó en que al iniciar el proceso ejecutivo, caratulado este que están viendo aquí, se tomara conocimiento que el gravamen, hablamos de ese gravamen impuesto constituido a su favor, compartía el mismo grado de privilegio junto a otros acreedores que ellos desconocían. Entonces acá tenemos un problema con el mismo grado de privilegio. Entonces, realizado el bien que garantizaba la operación, se vieron impedidos de percibir la totalidad de su acreencia, cuyo saldo impago ahora reclaman. Entonces, como había varios acreedores, no pudieron adquirir o recibir la totalidad del dinero correspondiente y por eso reclaman esa falta de pago, esa diferencia. Bueno, BHDN no se presentó hasta la derecho, no compareció, por lo que fue declarada en rebeldía, artículo 59 del Código Procesal Civil y Comercial. Recordemos que para solicitar la rebeldía se solicita a pedido de parte y tiene que una persona debidamente citada no comparecer, es decir, le llega la cédula de notificación, la persona sabe que tiene que concurrir a un juzgado y no va, o abandona el proceso, que es por alguno de los supuestos, si mal no recuerdo, del artículo 53, que tiene que ver, por ejemplo, por fallecimiento de su abogado y no lo reemplaza por otro, o el fallecimiento de la persona misma, ¿no? De la parte, entre otras, ¿no? Bueno, entonces, cuando comparece al proceso del Colegio de Escribanos, reconoce la existencia de los hechos 1 y 2 y culpa a la notaria en dichos episodios. Sin embargo, sostiene que, con la culpa de la demandada, concurría también la culpa de los acreedores en el cobro de su crédito al no haber obrado con la diligencia y precaución que las contrataciones demandaban. Entonces, el Colegio de Escribanos no solamente culpa a la escribana, sino a los acreedores por no haber tomado medidas de seguridad o precaución, es decir, no haber obrado de buena fe, con la diligencia debida o esperada, con justamente cuidado y previsión. Finalmente, con relación al hecho número 3, alegó que esa pretensión no podía prosperar debido a que no se había redarguido de falsedad el instrumento en que se apoyó el negocio y cuyas cláusulas se pretende atacar. Justamente por esto que le decía, como la escritura está dotada de fe pública y se presume válida, cierta, veraz, se tiene que intentar un procedimiento que se conoce como redargución de falsedad y aquí entienden que este hecho número 3 no se puede acreditar porque justamente no se llevó adelante este proceso, por lo tanto tiene que primar el principio general de que se trata de un documento cierto o veraz esa escritura. Entonces le da la razón el Colegio de Escribanos en cuanto al punto número 1 y 2 y no en cuanto al punto número 3. En el transcurso del proceso se denunció el fallecimiento de la coactora y por eso se presentaron sus herederos mediante, obviamente, su representación o su letrado patrocinante. Bueno, después se valoró la prueba, el magistrado de grado, y consideró debidamente demostrada la exclusiva culpabilidad de la escribana en los 3 hechos. En lo que respecta al hecho número 1 y 2, sostuvo que ese veredicto condenatorio dictado en sede penal queda evidenciado que su conducta configuró el delito de defraudación por administración fraudulenta. Entonces, para este juez de primera instancia, queda acreditado que la escribana habría incurrido o cometido el tipo penal correspondiente a defraudación por administración fraudulenta. O, digamos, alteración, porque hubo una alteración de un documento público. Concluyó en que la culpa, entonces, que se le atribuyó a BHDN en sede criminal por los hechos que se le imputaron, debían tener su correlato en esta sede. Y esto hace que se tenga por verificado o acreditado la existencia de los hechos 1 y 2. En lo que tiene que ver con el hecho 3, el magistrado de grado destacó, en un primer lugar, que las particularidades de este hecho no fueron investigadas en el proceso criminal. A pesar de ello, sostuvo que la rebeldía de la emplazada, la rebeldía de la escribana y la prueba colectada resulta suficiente para tenerlo por acreditado y permite practicar la pertinente atribución de responsabilidad. Entonces, en cuanto al hecho 3, considera que también se le puede achacar ese hecho o imputarla por eso, justamente por un lado por la rebeldía y por otro lado por la prueba recolectada o presentada, que entiende que es suficiente y
supera toda duda razonable que se pueda tener. Así, el hecho de que la escribana no haya plasmado la realidad registral del inmueble en esa escritura patentizaba su deber de responder. Esto igual podríamos aplicar el principio de primacía de la realidad o de la verdad objetiva, que tiene que ver con que los hechos van a estar por encima de los documentos. Entonces, los hechos dicen una cosa, el documento dice otra. Queda claro en este punto. Así que, bueno, el magistrado condenó a los emplazados a abonar en concepto de daño emergente la suma que ven aquí, estas sumas que están viendo en pantalla, pero desestimó el reclamo por daño moral, que es todo daño que excede de lo patrimonial, y impuso obviamente los intereses correspondientes. Después, obviamente, esto termina llegando a la Cámara. Es importante destacar que la escribana no solo incumplió con la labor profesional encomendada, sino que estafó a sus clientes reteniendo sumas de dinero que les correspondían a estos últimos, valiéndose de su condición de notaria para falsear instrumentos públicos. Importante tener entonces en cuenta eso. Bueno, y aquí en uno de los camaristas dice que corresponde revocar parcialmente la sentencia y sí le da la razón en cuanto al daño moral, en el que estima por la suma de 50.000 pesos a cada uno de los acreedores. Entonces, en primera instancia no se le da la razón en cuanto al daño moral, sí al daño emergente, y en segunda instancia se suma el daño moral por esta suma que vemos aquí de 50.000 pesos y se cita el plenario Zamudio. Conversión del monto de la condena por daño emergente. Bueno, habla aquí en cuanto a la instancia anterior. Entonces, finalmente, después va a hablar acerca de los errores materiales de la aclaratoria, algo muy técnico para estudiantes de Derecho y abogados, no nos vamos a meter en esa parte que no les va a interesar, todo el tema de las costas y demás. Bueno, entonces finalmente resuelve revocar parcialmente la sentencia y condenar a cada uno de los acreedores por la suma de 50.000 pesos en concepto de daño moral, revocar parcialmente la sentencia y disponer que los intereses se liquiden a la tasa del 10% anual, y confirmar la sentencia apelada en todo lo restante que fue motivo de agravios, imponer las costas de alzada al Colegio de Escribanos por considerarlo vencido y en mérito al principio objetivo de la derrota, artículo 68 del Código Procesal. Mientras que Trípoli sostuvo que la tasa que tenía que aplicarse en vez del 10% tenía que ser del 8%. Y después adhiere a todo lo restante, ¿no? Y bueno, después esto que están viendo finalmente aquí en pantalla. Y bueno, este ha sido entonces el caso. Espero que les haya gustado, haya sido de utilidad y les sirva de experiencia por si algún día les pasa una cosa así.